Es fantástico y apasionante, ¿verdad? Esto de las nuevas tendencias, la innovación, la tecnología, como la irrupción y cómo está tan presente y nos está facilitando tanto. Pero cuidado que la tecnología o la digitalización de nuestra sociedad también tiene su lado oscuro, como todo, ¿no? Dependiendo del uso. Se lo digo porque en una sociedad tan digital como la que estamos ahora, pues también nos ha llevado un poquito, fíjense, en vez de comunicarnos globalmente, que lo ha hecho, también ha propiciado el individualismo, ¿eh? Incluso ese puntito egocéntrico que tenemos todos quizás también lo ha potenciado y narcisista. Pero fíjense, en medio de una sociedad así, resulta que resurge el filósofo. Esa persona que es capaz de no mover y no consentir desplazar a la persona y a sus valores del centro. Conocerse a uno mismo es el principio de todo. Es el principio de la dignidad del ser. Doctor en Filosofía, licenciado en Filología Clásica y en Derecho, letrado del Consejo de Estado y uno de los conferenciantes internacionales más reputados y seguidos y reconocidos. Hoy tenemos el honor de recibir en este escenario, en este auditorio Beatriz Madrid, a Javier Gomá Lanzón. Les dejo con Profesionales y Ciudadanos, la buena educación. Adelante. Buenos días. Han hablado en esta tribuna gente que es especialista en educación. Yo no lo soy, no voy a pretender serlo, pero me han invitado a que hable con vosotros en torno a 25 minutos, 30 minutos, y he pensado en trasladar al ámbito de la educación algunas ideas que he expuesto más extensamente en mis libros. El fin general de la educación es pasar de ese niño recién nacido que da bajidos, que gime y que se lamenta, a años después a convertirse en un ciudadano o una ciudadana de pleno derecho. El proceso de transición desde ese lechoncito que llora hasta la conversión de un ser adulto capaz de regirse y de gobernarse a sí mismo, ese proceso está presidido por el concepto de educación. El resultado de la educación es convertir a ese ser recién nacido en un buen profesional y un buen ciudadano. Un buen profesional tiene que ver con las etapas principales que seguimos en el camino de la vida. En otro lugar expuse que hay una etapa que llamé estadio estético, que se corresponde más o menos con la adolescencia, y luego otra etapa que es el estadio ético, que tiene que ver con la madurez, y se produce en la vida de los hombres y de las mujeres un progreso que ahí denominé de doble especialización. Primero nos especializamos en el corazón, porque escogemos a alguien con el que fundamos una casa, y en segundo lugar nos especializamos en el oficio, porque elegimos una profesión con la que ganarnos la vida. El resultado de ese proceso, la elección no del corazón sino del oficio, sería la formación de un buen profesional. Y qué grande es un país que está compuesto por profesionales, por buenos profesionales. Un país moderno puede ser definido como aquel que está compuesto por buenos profesionales. Y debo decir, no me extenderé, lo he hecho en otros sitios, que España ha tenido un problema histórico, ha tenido una relación problemática tanto con la modernidad como con la profesión. Es decir, que es esta materia algo en que España está especialmente necesitada. Pero además de formar buenos profesionales, capaces de ganarse la vida mediante el desarrollo de un oficio, de una profesión que recibe, como es natural, una contraprestación, hay un segundo destino o una segunda misión de la educación. Y no se trata solo de crear buenos profesionales, sino también e incluso antes de generar buenos ciudadanos. Y a mí me gusta definir al ciudadano o a la ciudadana como aquel individuo que es consciente de su dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Hace poco publiqué un libro con ese título, Dignidad. Una de las maneras en que yo defino la dignidad es lo que estorba. Dignidad es lo que resiste. E incluso, y esto es lo nuevo de la dignidad contemporánea, incluso resiste al bien común. Si coges a Aristóteles, te define con toda claridad que, por ejemplo, en la política, que el individuo, el ciudadano, tiene que ceder ante el interés preferente de la polis, porque es un miembro
de un todo que le trasciende. La dignidad es aquel concepto porque el miembro de la polis en determinado momento dice no a su trascendencia, a su colectivización. De manera que en cada hombre y cada mujer que forma parte de la comunidad hay una excelencia que impide su instrumentalización incluso en nombre del todo, incluso en nombre del bien común, incluso en nombre del interés general. Y esa excelencia residente en cada hombre y cada mujer es la dignidad. Y en consecuencia, en mi opinión, las dos misiones de la educación en ese proceso, desde el bajido hasta la ciudadanía completa, es formar buenos profesionales capaces de desarrollar un oficio. Qué grande un país de buenos profesionales. Y en segundo lugar, buenos ciudadanos que hayan despertado al sentimiento de su dignidad, que muchas veces estorba incluso para la profesión que antes decíamos. Y es verdad, se repite muchas veces, no soy consciente si se ha repetido ya antes de mí y si se hará después, pero seguramente habéis oído muchas veces aquello de lo importante es crear ciudadanos críticos. Bueno, pues yo estoy regular de acuerdo con eso, porque crítico, que es una palabra que tiene una raíz griega y que significa discernir, si se utiliza para discernir entre lo bueno y lo malo, entonces hay que ser ciudadanos críticos. Pero cuidado, porque la gente, sobre todo la gente joven, tiende a ser crítica sin estar abierto a la educación. Primero tienes que tener una actitud de aprendizaje. Cuando aprendas, entonces puedes criticar. Porque criticar sin educación lo que lleva es no a ser crítico, sino a ser criticón. Para mí, lo verdaderamente más elevado de la educación no es la crítica, que es instrumental respecto a una etapa superior. La etapa superior es ser un ciudadano gozoso, porque lo más difícil no es ser crítico, sino lo más difícil es gozar bien. Entonces, el fin de la educación reglada, ya no la educación genérica, que incluye, por ejemplo, los hábitos y las costumbres de un país, el fin de la educación reglada, conforme a los criterios que he enunciado antes, sería, si vamos al colegio, si vamos a la universidad, tendríamos que transmitir, en primer lugar, al alumno, al estudiante, los conocimientos necesarios para llegar a desarrollar de manera competente, que es una palabra muy importante, ¿no? Un país formado por gente competente, el resultado de la educación debería ser que personas hayan adquirido las habilidades necesarias para desarrollar de manera competente, porque lo han aprendido en la escuela o en la universidad, un oficio o una profesión. Y naturalmente eso es lo que hace el colegio, el instituto o la universidad. Para mí, por supuesto, el colegio tiene que transmitir conocimientos, pero hay algo más importante, a mi juicio, que transmitir conocimientos, que es transmitir amor al conocimiento. Porque el número de horas que en una aula del colegio o en una aula de la universidad se dedica a una materia es un número de horas limitado. Y si solo transmitimos los conocimientos que son objeto de transmisión se limitan al número de horas asignado. Pero como consigas transmitir al alumno no conocimiento, sino amor al conocimiento, hará que ese hombre, ese chico o esa chica complemente, si ha aprendido en él o en ella ese fuego de amor por la física, por la lengua, por la matemática o por la historia, vaya mucho más que aprenderse una lección y luego repetirla, sino que se produce un enamoramiento, que es la verdadera materia de la educación. Amor al conocimiento. Ahora, decía antes, junto a las reglas que nos permiten ser un ciudadano competente, y que no es poco, nos llega también, nos dota de las facultades necesarias para ganarnos la vida, hay otro asunto, anticipaba antes, que es un conocimiento no práctico, incluso a veces antipráctico, incluso, lo definía en el libro, antiutilitarista, ocioso, normalmente se suelen transmitir a través de las llamadas humanidades, que no nos enseñan nada nuevo, sino que nos enseñan de nuevo lo de siempre, que es la dignidad, que es la excelencia de lo humano, que es la condición humana. Me refiero, por tanto, a eso que muchas veces se considera inútil, desinteresado,
la curiosidad errática y sin objetivo fijo, las horas infinitas aplicadas a asuntos sin una mira directa de rentabilidad, los años extraviados que todos más o menos hemos pasado, todos esos ingredientes de un ocio activo, otium cum dignitate, les llamaban los romanos, contrapuesto al necotium, tan importante es, lo he dicho, para ganarse la vida, para ser competente y para tener una profesión. De manera que yo soy partidario de que los jóvenes, antes de integrarse en el mundo y en la economía productiva, puedan permitirse algo parecido a lo que las clases altas del siglo XVIII y XIX en las grandes familias europeas hacían, que era el Grand Tour. El Grand Tour, ellos se pasaban pues un año viajando por Italia a lo mejor, o a veces se iban a Egipto o a Grecia y adquirían unos conocimientos que luego templaban su alma y le servían para desarrollar una profesión práctica después. Hoy que viajamos a los lugares remotos del planeta en vuelos de low cost y la tecnología nos pone en contacto con todas las tendencias culturales del mundo, ese Grand Tour a lo mejor ya no necesariamente es un Grand Tour de estar un año viajando por Sicilia o por Grecia, sino más bien un viaje al interior, hacia la profundidad y a la intimidad del propio yo. Eso que Aristóteles llama el progreso hacia uno mismo. Y hacer de la materia de uno mismo menos controlable, menos dócil, más resistente, menos manipulable, menos instrumentalizable y, por tanto, un sentimiento más vivo de la propia dignidad. A este esquema mental se le oponen algunos obstáculos. Primer obstáculo. Yo creo que voy a hacer aquí una mención de tres que en conjunto creo que dan una buena muestra de la situación de cierta juventud, pero no me gustaría que se insistiera mucho, que a veces se hace, en qué problemas tiene la juventud, qué mal está la juventud, mirar ahora cómo se ha comportado la juventud en la pandemia, en las redes sociales, porque luego resulta que todo el mundo quiere ser joven, todo el mundo critica a la juventud, pero todo el mundo en el fondo envidia a la juventud. Y algo tendrá de bueno, entre otras cosas, la esperanza y la importancia que tiene para el desarrollo de la sociedad y del futuro. Pero posiblemente en el esquema que voy a compartir con vosotros encontraréis algunas cosas que os resultan familiares respecto a los obstáculos, que son obstáculos, que lo son, del esquema que acabo de mencionar. En primer lugar, juventud que dice que no quiere progresar, que no pasa del estadio estético de esa autopertenencia adolescente, en algún sitio lo llamaba irónicamente, de ese ocio subvencionado en que consiste hoy la juventud, subvencionado por los padres, subvencionado por el Estado, que les permite vivir para ellos mismos, para sus sentimientos. Hay gente que no parece estar demasiado interesada en adquirir las habilidades necesarias para ganarse la vida, sino que viven para ellos mismos, para sus propios impulsos, para sus propios gustos. Y creo que no me equivoco, y muchos estarán de acuerdo conmigo, en si digo que se percibe un cierto infantilismo en el ambiente. Que lo que mis padres hacían con 18 años no es lo que yo he hecho con 18 años, pero tampoco es lo que está haciendo mi hijo, que tiene 18 años, sino que hay una atmósfera de infantilismo. Por ver el lado bueno de ese infantilismo, a veces he pensado si ese infantilismo tiene que ver con el hecho de que la gente, los chicos que han nacido, por ejemplo, después del año 2000, muchos de ellos, dicen los especialistas, van a tener una esperanza de vida de 100 años. Y por tanto esa ansiedad que en tiempo anterior la gente tenía por desarrollarse pronto, colocarse pronto, tener hijos pronto, deja quizá tener sentido si a lo mejor nuestro futuro es que van a tener que trabajar hasta los 80, con lo cual la ansiedad por colocarse con 22, con 23 disminuye y probablemente aumenta una cierta tendencia a lo que hoy llamaríamos infantilismo, que se añade o que se agrega o que se enriquece, no me extenderé, pero es por la ideología dominante. A mi juicio, la ideología dominante hoy es un romanticismo tardío. Un romanticismo tardío. El romanticismo que tuvo su razón de ser, siglo XVIII y XIX,
que alentaba el ser tú mismo, el ser auténtico, el ser sincero, pero que hoy se ha convertido en un romanticismo vulgar, un romanticismo pop, un romanticismo infantil, que, entre otras cosas, exalta al yo y, en cambio, desprestigia a todos los límites del yo. Y claro, entonces un chico que tiene una ociosidad subvencionada, que está cómodo o por lo menos está no demasiado oprimido o con no excesiva ansiedad por progresar en el camino de la vida y obtener las habilidades que son necesarias para ganarse la vida, lo cual representa la aceptación, conocimiento, integración en una sociedad que le exige, si además oye permanentemente la voz de un romanticismo liberador que le dice: sé tú mismo, vive a tu manera, que no te opriman, que no te engañen, lo importante eres tú. Es difícil que esa persona con la ideología dominante diga: no, pues venga, ahora me voy a alienar, ahora me voy a superar a mí mismo y me voy a convertir en ciudadano competente y profesional. No lo tiene fácil desde el punto de vista ideológico. O sea, primer obstáculo, no progresar. Segundo obstáculo, gente que sí progresa. Y cuando progresa, ¿qué le ocurre? Pues le puede ocurrir, estoy seguro que vosotros sabéis mucho más que yo de esto, pero le puede ocurrir que en ocasiones la educación, primero del colegio y después de la universidad, es una fábrica de parados. Adquieres unas reglas, te formas para ser ingeniero, para ser arquitecto, y cuando terminas la carrera no encuentras parado. Con lo cual hay una discrepancia que los países que han tenido una relación problemática con la modernidad, no es normal que España siga teniendo un paro estructural del 10%, pongamos por caso. No es normal. Entonces, tiene que ver con razones históricas, seguro. Pues hay una evidente discrepancia entre la gente, las habilidades que tiene la gente cuando sale de la universidad y las demandas de oficios de la sociedad. En consecuencia, es muy frecuente que o bien tengas que desarrollar actividades que son para las que estás sobrecapacitado, o bien te tengas que ir a otro país, o bien te quedes en paro. Segundo problema, los que dentro del grupo que sí progresan, pasan del estadio estético al estadio ético o de la adolescencia a la madurez, se encuentran con un mercado que en ocasiones cosifica, no siempre. Yo estoy a favor del mercado, yo estoy a favor de un capitalismo educado y de un capitalismo sometido a reglas. Pero el capitalismo y el mercado sin reglas tiende al gran delito contra la dignidad de lo humano. La dignidad de lo humano, decía en un momento dado Kant, dignidad es aquello que no puede ser sustituido por algo equivalente. Frente al precio, dice Kant, que sí puede ser sustituido por algo equivalente. El delito contra la dignidad es tratar a alguien que tiene dignidad como si tuviera cosa. Bueno, pues el mercado, si le dejas libre, tiende a convertir a los ciudadanos poseedores de dignidad en cosas. Entonces, a veces, con el intento, las reformas a la boloñesa de hace muchos años, ¿no? A veces las reformas de Bolonia que pretendían ajustar la formación de la universidad o del colegio con la demanda de oficios de la sociedad, y dicen: ya no vamos a dar estas disciplinas que no sirven para nada, vamos a dar estas otras para que obtengan puestos más fácilmente en la sociedad. El resultado, todos lo sabemos, es que a veces nuestros hijos o nuestros estudiantes obtienen puestos, pero puestos cosificados. Puestos que hasta cierto punto atentan contra la dignidad. ¿Cuándo no? Que si la doble misión de la educación es formar profesionales y formar ciudadanos, ¿cuántas veces ocurre que poner demasiado el acento en lo profesional te convierte en poco interesante incluso en lo profesional? Porque eres sustituible por una máquina, eres sustituible por un ordenador. Así que la síntesis de todo lo que acabo de decir sería una juventud liberada, despectiva de los límites, desconfiada de la cultura, contraria a ganarse la vida, por un lado, y por otro, una juventud desgraciadamente parada, una juventud que emigra a otros países, o una juventud cosificada, diseñada para competir y producir y consumir, tan hipercompetentes
como incultos e ignorantes de su propia dignidad. En todo este esquema falta una cosa que me deben quedar como 8 o 10 minutos, ¿no? Me parece, que es el aspecto del otro. Porque he puesto mucho el acento en tiene que ser profesional, él o ella, tiene que ser consciente de su dignidad, él o ella, y el otro. Pues claro, si no incurrimos en un individualismo, y parece que todos vivimos en la isla de Robinson. Por tanto, la educación también debería ser capaz de despertar el sentimiento de la dignidad del otro. La dignidad es aquello, lo define en otro sitio, como aquello que merece un respeto. Aquello que convierte al resto de la humanidad en deudora. ¿Por qué? Porque el resto de la humanidad a mí me debe algo. Y lo que me debe es respeto a la dignidad de la que soy portador. Pero en segundo lugar, y además la dignidad se define por antonomasia como una dignidad absoluta, inexpropiable. Pero es que también tenemos que despertar a la dignidad del otro, que es paradójicamente también absoluta e inalienable, con lo cual vivimos en común personas, todas ellas dotadas de una dignidad absoluta, que mutuamente, paradójicamente, se relativizan. Así que la educación debe tener la capacidad de despertar el sentimiento de nuestra propia dignidad y la dignidad del otro, y a mi juicio, los colegios, los institutos, la universidad deberían ser también el lugar de convivencia en que inculcan al niño, al joven, hábitos cívicos de convivencia. El aula como laboratorio de la ciudad. Conjugar la dignidad propia, absoluta y limitada, con el respeto debido a la dignidad de los demás. En este momento iniciamos el tema del problema de la socialización. ¿Cómo le dices a alguien que se socialice? Que forma parte del estadio ético de integrarse en una sociedad. ¿Cómo te integras en una sociedad? ¿Qué representa integrarse en una sociedad? A mi juicio, lo digo en el capítulo 5 de mi libro sobre la dignidad, el modelo de una socialización no coactiva, el concepto que nos hace intuir cómo podría ser lo que ahí llamo una república de una sociedad no coactiva, sería la amistad. Del amigo decimos, en una expresión castellana que a mí me parece muy hermosa, al amigo le tenemos ley. Decimos, es una expresión de nuestro idioma. ¿Qué quiere decir? Porque lo que es evidente es que no es una ley jurídica. En primer lugar, porque la ley jurídica, si es jurídica, siempre, de derecho positivo, siempre incluye castigo en caso de incumplimiento. Y en el caso de que uno vulnere la ley de la amistad, no tiene un castigo análogo al jurídico. Y en segundo lugar, la ley jurídica tiene que ser por antonomasia una ley imparcial. Mientras que la amistad se basa en la preferencia, la inclinación natural. En eso se diferencia de la caridad. La caridad debe prestarse a todo hombre o mujer, con independencia de la preferencia personal. La amistad no. Pero la amistad se diferencia también del amor en el sentido de enamoramiento, porque el amor tiende a ser un monopolio, tiende a centrar por completo en una sola persona el objeto de atención. Mientras que la amistad es por su propia naturaleza múltiple y relativa. Puede convivir un amigo con otro. Por eso, normalmente, el eros va de más a menos, mientras que en la amistad va de menos a más. Y lo mejor que puedes decir de un amigo es que es un viejo amigo. Por eso, digo en otro sitio, solamente lo enuncio, por eso es tan importante en esta vida poner el eros en alguien digno de la amistad. Porque la amistad, el tiempo conspira a favor de la amistad y en contra del eros. Pero en cambio el eros tiene una intensidad que la amistad no tiene. La única manera de conjugar es poner el eros en alguien digno de la amistad. Bien, pues para hacer el experimento mental de lo que representa la ley de la amistad, os sugiero que nos traslademos 30 segundos
al jardín de Epicuro. Epicuro, no contento con la polis de su época, montó un jardín a las afueras de Atenas, que era un jardín en el que tenía como lema la amistad por encima de la justicia. Y ellos presumían sobre todo de amistad entre ellos. Y os digo, poned una gente joven de la que he descrito antes, una gente liberada del romanticismo tardío, del romanticismo vulgar, en el jardín de Epicuro, a ver qué ocurre. Pues lo que ocurriría probablemente sería que sería acusado de una conducta antisocial y bárbara. Y en el probable conflicto de intereses entre los hábitos del jardín y la espontaneidad excesiva y brutal se apreciaría la necesidad, y a esto quiero ir, de urbanizar el corazón de ese joven para adaptarlo a las conveniencias de una civilizada vida en común. El ciudadano civilizado es el que ha instruido su corazón de tal manera que siente una inclinación natural, después de ese proceso de educación, por una sociabilidad civilizada sin expectativa de premio y una repugnancia paralela por los comportamientos incívicos sin temor al castigo, y obra lo correcto en cada caso, incluso cuando nadie lo observa, sin mira ninguna de retribución, solo por el respeto debido a su propia dignidad. La práctica de la amistad nos muestra que obedecer esa ley natural que se crea con el tiempo entre los amigos compromete la libertad y la limita, pero hecha limitación, lejos de empobrecerla, la enriquece grandemente. Suelo poner el ejemplo del lenguaje, que no me quiero extender, una palabra nada más. Desde el punto de vista romántico, los lenguajes son reglas sociales, y las reglas sociales alienan, empobrecen, según el estereotipo romántico. Pero he aquí que el lenguaje es un buen ejemplo de reglas sociales que, por el contrario, te permiten pasar de la barbarie al pensamiento y la comunicación. Con lo cual, el lenguaje, siendo una regla social, en lugar de empobrecerte, te eleva, te libera y te enriquece. Así que la amistad, como el lenguaje, son buenos ejemplos de una autolimitación gozosa y fecunda. Y ambos sirven de modelo para una domesticación de ese yo pseudo-romántico, por medio del cual el ciudadano democrático aprende a aceptar algunos lazos que anudan su libertad en beneficio de una buena vida en común. Y termino con una mención a lo contrario de lo que he dicho. He hablado de los obstáculos que llevarían a una corrupción de la educación. ¿Cómo sería, por tanto, una educación no corrompida, sino una educación apropiada al ideal que he enunciado? Para mí, un ciudadano adulto, un ciudadano emancipado, un ciudadano en plena posesión de sí mismo, es el mayor contrapoder que existe. Cuando uno conoce un poco, aunque sea por mediación de quienes realmente tienen poder, cómo funciona el poder político o cómo funciona el poder económico, la primera conclusión a la que llegas es que el poder, si lo dejas, tiende a ser un poder absoluto. Por tanto, la sociedad se organiza para crear contrapoderes. Un contrapoder puede ser la prensa, otro contrapoder pueden ser los jueces, otro contrapoder puede ser la opinión pública, o la separación de poderes dentro de la organización del Estado. Todos ellos, a mi juicio, son secundarios frente al gran contrapoder que existe en una sociedad madura, que es el de un ciudadano ilustrado, un ciudadano educado. Cuando la empresa realiza actividades que un consumidor no aprueba, este consumidor tiene a su disposición el sufragio universal más grande que existe, que es ir al mercado y no comprar la mercancía de esa empresa. Y cuando un político, sobre todo en época democrática, realiza o bien promesas o bien actividades que la ciudadanía no aprueba, el ciudadano siempre tiene a su disposición, como mucho cada 4 años, para emitir un voto contrario a ese político y antes formular una opinión pública razonada en los medios de comunicación. La democracia es una cosa muy rara, en virtud de la cual supuestamente todos nos obedecemos a nosotros mismos.
Así que la educación de cada uno de los ciudadanos en época democrática es especialmente importante, porque de la educación de los ciudadanos dependerá el ejercicio del poder, pero también la práctica más eficaz que existe, a mi juicio, de contrapoder. Y aquí, si os parece, termino. Muchas gracias.